ciclo de Krebs y consolidación oxidativa, donde producimos alrededor de 34 a 36 ATP. De otra manera, si estamos en condiciones anaeróbicas, nos comportaremos no como individuos aeróbicos para llegar a producir energía en gran cantidad, sino que se nos va a una fermentación. Entonces, ¿cuál es la fermentación? Que el piruvato, una vez termina la glucólisis, se va a convertir en ácido láctico, en lactato. Entonces, el lactato, esa vía metabólica solo estaría produciendo 2 ATP y no la suma de 36 ATP como cantidad total de energía. Entonces, eso puede variar las condiciones de actividad física y puede definir que un individuo está en una condición física, digamos, no buena, por decir al inicio del programa de entrenamiento, por ejemplo, después de la rumbeada de diciembre, feria y todas estas cosas, y los banquetones que se da a la gente cuando uno visita cualquier casa que le dan desamargado y todas estas cosas. Pasando al inicio del programa de entrenamiento, puede que uno empiece siendo un poco más glucolítico, y a medida que mejora el entrenamiento, empieza uno a hacer más fosforilación oxidativa y metabolismo oxidativo. En cuanto a esto, primero hay que decir que el ATP en general no se almacena. Cuando uno habla de muy poco ATP, que en algunos libros dice almacenado en la célula, no es que esté guardado en alguna parte, sino es el ATP que en ese momento la célula tiene allí disponible, ¿sí? El que tiene en existencias, pero no es que el ATP haya un cuerpo celular que lo almacene. Esto es importante porque entonces, recuerdan que les dije que el ATP se metaboliza más o menos una mol de ATP por minuto, en este caso una molécula de ATP dura alrededor de un minuto. Y cuando estamos en actividad física dura menos tiempo, por supuesto, estamos degradando ATP a mayor velocidad. Eso implica que hay que sintetizar ATP de manera continua durante el ejercicio y ese ATP se puede convertir, nosotros la comida que comemos se puede convertir en ATP bajo metabolismo aeróbico en condiciones oxidativas, ¿sí? O metabolismo anaeróbico sin oxígeno, y esto está definiendo un poquito lo que les decía de la condición física. En el caso de ustedes está definiendo, es importante por la condición física que implica. La vía de ATP, CP es creatina fosfato. Esta vía provee alrededor de 10 segundos de energía, es decir, para un corredor de 100 metros está haciendo esta vía ATP creatina fosfato, es anaeróbica, no requiere oxígeno, por ejemplo un corredor de 100 metros planos. Lo que ocurre es que usualmente esto no es absoluto. Cuando digo que no es absoluto, quiero decir que en todo caso tenemos un metabolismo oxidativo basal. Aquí estamos haciendo fosforilación oxidativa de manera basal. O sea que no es que cuando uno va a hacer una carrera de 10 segundos como 100 metros planos se apague todo el resto de vías metabólicas, sino que como dominantemente estaría ocurriendo esto. En los primeros 2 a 3 segundos, es decir, el arranque que le permite a uno ganar la inercia suficiente para correr los 100 metros planos, estaba usando el ATP que había en ese momento en la célula, no almacenado, el que estaba por ahí faroleando, estaba ahí en la célula disponible, y luego en los siguientes, alrededor de 6 a 8 segundos, entra creatina fosfato para facilitar la resíntesis de ATP en la corrida. No se preocupen que esto lo vamos a desglosar más detalladamente un poco más adelante. Como hoy nos dedicamos a la glucólisis, entonces esto no voy a dedicarle mucho tiempo a esta parte, sino a esto. Después de esos alrededor de 8 segundos, 10, 15 segundos, depende del individuo, el cuerpo empieza a hacer ese metabolismo anaeróbico de la glucólisis, que podríamos decir en condiciones glucolíticas, para producir ATP de forma más o menos inmediata. Esto, bueno, alrededor de los 30 a 45 segundos hay una depresión de energía, un bajón de energía, y el cuerpo ahora sí empieza a echar mano del metabolismo aeróbico. Ustedes, si alguien que es nadador, por ejemplo, alguna vez le dio por competir en las pruebas universitarias de 400 metros planos, habrá notado que a pesar de que uno tiene una condición física, se nada 3 horas, se nada 10 kilómetros al día, cuando le tocó entrenar 6 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche, y sin embargo uno a correr 400 metros planos cree que le va a ir súper bien, y arranca y como a los 250 metros uno siente que las piernas lo dejaron tirado, y de pronto individuos con una mejor carga de actividad física constante
se lo dejan a uno tirado porque es un ejercicio completamente diferente. Pero lo que quiero ilustrar allí es que ustedes habrán notado que aunque 400 metros planos es una prueba de alrededor de 45 a 50 segundos, siendo muy buenos, ustedes habrán notado que después del segundo tercio de la prueba de 400 metros planos, uno se está quedando sin carga energética, uno no está dando para poderla terminar a la velocidad a la que la puede empezar. Bueno, esto en cuanto a como abrebocas, a glucólisis. Una vez que hacemos glucólisis, el piruvato entra en la mitocondria, se convierte en acetilcoenzima A y arranca el resto del metabolismo oxidativo. Así que en presencia de oxígeno, lo de siempre, lo que les decía, todo lo de la química orgánica de bachillerato, uno no hace sino ver que la combustión completa o oxidación completa de moléculas orgánicas termina convertida en CO2 y agua. Entonces, esa glucosa inicialmente en condiciones aeróbicas podemos llevarla hasta CO2 y agua. En la medida en que esta molécula relativamente reducida la oxidamos completamente, le sacamos ahora sí energía en cantidades importantes. Pero en condiciones anaeróbicas el piruvato se convierte en lactato. Ya les voy a comentar esto. Y en otros organismos, bueno, en diferentes organismos se convierte en otras cosas. Ya les comento un poco más de cada una de estas. En cuanto a algunos microorganismos, como por ejemplo la levadura de cerveza, ustedes habrán comido levadura de cerveza, uno que la usa uno a veces como complemento nutricional, uno podría poner esa levadura en alguna solución con azúcar, o podría coger uno piña o alguna fruta que se sabe que tiene azúcar, puede uno dejarla fermentando, y si le añade levadura de cerveza acelera el proceso aún de crecimiento microbiano y va a producir uno su alcohol, que es lo que el ser humano ha hecho desde el inicio de los tiempos en producción de diferentes tipos de bebidas alcohólicas, cervezas, vinos, y ni qué decir pues de los whiskies y otras cosas. Básicamente son resultado de actividad microbiana, donde por eso es que uno utiliza azúcar como fuente inicial para producir la chicha, por ejemplo. Pues no es más que pone uno una fruta que tenga un poco de dulce, la deja fermentar y produce el alcohol. Entonces, en última, la producción de alcohol no es más que un paso adicional de glucólisis en condiciones anaerobias. Bueno, usualmente los microorganismos no son especialmente activos en hacer metabolismo oxidativo, ¿sí? Pertenece un poco más a los organismos eucariotes, aunque no pierdan de vista, las bacterias pueden hacer algo de fosforilación oxidativa, pero es en cantidades un poco más pequeñas. Esto también es, aparte de la producción de licores, es lo que da origen a la biotecnología, que es el uso de microorganismos para producir bienes de interés para el ser humano. Producimos pan. No sé si alguno de ustedes hace pan, chévere hacer su propio pan. Claro, el yogur también uno produce lactato como... Bueno, puedo comentarles un poco más de esto. Primero, producción de pan no es otra cosa. Ustedes tienen su masa, añaden levadura, la han comprado en la panadería de la esquina de pronto, deja uno amasando un rato, a veces la deja amasando de un día para otro. La levadura lo que va a hacer es glucólisis y producir etanol y CO2. Cuando uno pone la masa que ha sido fermentada con levadura, la pone al horno, lo que está ocurriendo es que el CO2 es un gas y el etanol, cuando ustedes le meten candela, pues se vuelve un gas, se evapora muy rápidamente. Entonces lo que está ocurriendo es que esas microburbujas de gas en toda la masa van a salir, y eso es lo que uno interpreta como que se esponjó la masa y quedó pues más... Acolchonadito. ¿Perdón? Acolchonadito. Sí, es exactamente eso. No es más que haber aprovechado la fermentación para que el pan levante, o las tortas, o lo que ustedes quieran. No es más que eso, el etanol y el CO2. Les decía, ¿qué otra cosa les decía con respecto a este tipo de cosas? Producciones de alcohol. Bueno, el yogur también lo produce uno, pero el yogur sería, bueno, ya vamos con el yogur, que tiene que ver con lactato. Otro destino de la glucosa del piruvato sería etanol, ácido fórmico, HCOOH, que es el veneno de hormigas. Por ejemplo, cuando una hormiga lo muerde, usualmente lo muerde y al mismo tiempo del muerde, su mandíbula le inyecta un poco de ácido fórmico. Por eso es la sensación de picor que uno tiene después de la picadura de hormigas. Ni qué decir de esa
esa prueba a los niños que se consideran que se convierten en hombres en las tribus del Amazonas, que meten la mano en una especie de guante lleno de hormigas rojas, y ellos se convierten en hombres en el momento en que se aguanten toda esa picadura bestial de hormigas sin hacer expresiones de dolor. Supuestamente en ese momento están listos para que ellos escojan a una mujer de la tribu y se puedan casar. Entonces, y también es el mito que lleva a esto de que a uno lo picó algo venenoso, entonces acuéstese y los amigos le hacen el favorcito de orinarlo porque le van. El mito proviene de que si a uno el veneno de un animal fue un ácido, entonces si uno echa orina, que es algo parcialmente básico, ligeramente básico, entonces uno va a amortiguar el ácido que tiene allí y va a sentir alivio, ¿sí? Entonces eso funciona, pero por ejemplo si a uno lo pican aguamalas en el mar, las aguamalas no tienen únicamente ácido, tienen toda una batería de enzimas y otras proteínas que ayudan y forman parte del veneno, pero la gente sigue con el mito de que me picaron las aguamalas, me acuesto en la playa y los amigos pues se dan ¿Perdón? ¿La ceniza es básica? No estoy seguro ahí. Carbono podría ser hasta neutro posiblemente. No estoy seguro. Pues tendría que averiguar cuál es la razón molecular, digamos, por la que alivia el dolor. Si lo anoto y trato de buscar y les cuento la próxima vez. Una fragata portuguesa y sobreviviste. Y echaron una viejita. Sí. Para eso ceniza tibia. Y me la echó y eso la fragata portuguesa es una de las medusas más venenosas, sobre todo de las medusas grandes más venenosas. Es común, la fragata portuguesa puede tener tentáculos flotantes de más de 4 metros. Entonces, la razón por la que más produce, digamos, muertes es que la gente, si está nadando o se sumergió y va a salir y quedó enredada entre los tentáculos, usualmente el luchar por salir del tentáculo lo que hace uno es que se termina enredando. Entonces es una inyección masiva de veneno. Ustedes de pronto, no sé si lo saben, el veneno es que en la superficie de los tentáculos de las medusas hay unas células que se llaman nematocistos, ¿sí? Es como apretar una bomba. Ustedes nunca jugaron bomba a tirarse bombas con agua, que no la inflaba completamente, sino a la mitad, porque inflarla a la mitad con un poquito de aire quemaba más, entonces ahí se desquitaba del amigo que la había mojado. Entonces, cuando no está completamente llena, ustedes pueden apretar la parte llena y la parte vacía pues se llena bruscamente de agua. El principio es el mismo en los nematocistos, es decir, es una célula parcialmente llena del veneno, y cuando la tocan hay un movimiento muscular que aprieta bruscamente una parte de las células y el resto es un flagelo. Entonces lo que hace en realidad es, al apretar bruscamente el flagelo, la parte de punta es un poco más dura, lo que hace es enterrar el flagelo en la piel. Entonces por eso entierra el veneno. Y a veces uno nada, de pronto tú habrás visto que cuando uno tiene la marca del tentáculo, a veces uno pues le sigue ardiendo y uno se frota. Usualmente hay muchos nematocistos del tentáculo que quedaron pegados en la piel sin dispararse. Entonces lo que hace uno usualmente al frotarse es terminar de disparar los que faltaban. Entonces no es un inconveniente. Si alguno le va al mar, el viejo truco de nadador pobre, es que cuando uno no tenía traje neopreno, era que usábamos vaselina, una buena capa de vaselina. Entonces hacía que uno no sintiera las pequeñas aguamalas. Me imagino que si hay una muy bestial uno la va a sentir, pero además le hace aislamiento térmico. Entonces uno podía bucear o disfrutar con lo que estaba haciendo en el mar durante varias horas sin sentir el frío. Recuerden que el calor específico del agua le roba a uno el calor muy rápidamente, entonces la capa de vaselina le servía a uno de una especie de traje neopreno y al mismo tiempo le protegía de algunas aguamalas. Remedio, un traje barato y fácil de organizar. También el veneno de hormigas es responsable, gran parte del veneno también se evapora, ¿no? Y
es en parte responsable de la lluvia ácida en la selva amazónica. Las hormigas que generan lluvia ácida en la selva amazónica pueden liberar alrededor de 1000 toneladas de ácido fórmico por año. Eso es una cantidad bestial. Solo lo traigo solo para llamar la atención de cómo cantidades muy pequeñas que uno despreciaría, cuando está uno hablando de poblaciones muy grandes, se vuelve una cosa realmente importante. Como hablar del CO2 que producimos nosotros aquí. Un individuo, pues CO2 no va a ser mayor problema, pero cuando sumamos todos los que estamos acá en este salón, la atmósfera del salón se puede cargar de CO2. Bueno, ¿qué más les contaba? Bueno, cuando hay bajo oxígeno, la enzima que convierte este piruvato en acetilcoenzima A, que lo vamos a ver con mayor detalle después, no es capaz de convertir ese piruvato en acetilcoenzima A una velocidad suficiente, y entonces se empieza a acumular ese piruvato. Cuando hay acumulación del piruvato, usualmente el piruvato inhibe glucólisis y reduce la producción de ATP. Es decir, grandes cantidades de piruvato están indicando que hubo mucha glucólisis, ¿cierto? Que haya mucha glucólisis significa, bueno, ya hicimos suficiente ATP. Entonces el piruvato es un inhibidor alostérico de algunas enzimas del inicio de la glucólisis. Entonces, al serlo allí, pues para la glucólisis. Entonces, pues uno necesita tener glucólisis si está acumulando piruvato. Entonces, lo que ocurre es que una enzima, que es el láctico deshidrogenasa o lactato deshidrogenasa, toma el piruvato y lo convierte en lactato, que es esta molécula que tenemos aquí. Entonces, esto es lo que ocurre cuando uno empieza a tener acumulación de lactato por una actividad física muy intensa. Y recuerden entonces que ganar condición física, ganar estado físico, es en parte aumentar la capacidad de que la piruvato deshidrogenasa se convierta en acetilcoenzima A, aumentar la capacidad de oxigenación que toma el acetilcoenzima A y lo convierte al final en CO2 y agua sacando ATP. Entonces, condición física es una gama de eventos que implica aumento de oxigenación, aumento de piruvato deshidrogenasa, una mejor, más eficiente reconversión de lactato en otras cosas. Así que, pues, es una gama de eventos moleculares bioquímicos. ¿Qué hace reactivar la glucólisis una vez que ya haya pasado lo del lactato? ¿Qué hace que Reactivar. Por ejemplo, bajar los niveles de piruvato. ¿Sí? O sea, una vez estén bajo los niveles de piruvato, vuelve a iniciar la glucólisis. Sí, porque ¿cuáles son los productos de la glucólisis? Que ya les voy a contar. Son piruvato, ATP, NADH. Cualquiera de esas tres, si está en unas cantidades muy altas en la célula interpreta, ya se ha hecho suficiente glucólisis. Bajémosle a la glucólisis para que se desature la célula de esas cosas, ¿cierto? Entonces, si tenemos láctico deshidrogenasa que convierte esto en lactato, entonces la célula está interpretando que los niveles de piruvato han bajado y reactivan la glucólisis. ¿Sí? Bueno. En cuanto el músculo está en actividad en condiciones anaeróbicas, la glucólisis pues entonces se convierte en lactato por la lactato deshidrogenasa. En reposo en sangre, la lactato deshidrogenasa tenemos de 1 a 2 milimoles por litro, que es una cantidad bastante pequeña, pero cuando estamos en actividad física intensa, eso se puede disparar hasta alrededor de 20 milimoles por litro, que es una cantidad de lactato ya significativa. Ese lactato, a ver, les cuento, el lactato no es tan malo, es decir, el lactato tiene también su estímulo para la síntesis de ATP, también empuja la producción de energía, y desde ese punto de vista, digamos que vale la pena que uno acumule pequeñas cantidades de lactato. Pero si uno pasa a un umbral de lactato muy alto, puede entrar, ya está ácido su tejido, su músculo está en condiciones muy ácidas, y si pasamos el umbral de la capacidad del plasma sanguíneo y del cuerpo de hacer amortiguación de pH, entonces si superamos esa capacidad de amortiguación, se dispara la acidez y podemos entrar en acidosis metabólica. Creo que a algunos de ustedes les conté el semestre pasado que esta acidosis, vuelvo con el cuento desde el principio, casi que me estoy aprendiendo estos cuentos de nuevo. Ustedes saben que los estadounidenses son muy aficionados a las estadísticas, lo que a mí me parece bueno en algunos aspectos. Por ejemplo, uno ve jugadores muy buenos y, no sé, Neymar y
aquí en otro del mismo nivel, y uno visualmente puede decir que los dos son muy espectaculares y todo, pero son las estadísticas las que le dicen a uno quién le rinde más a un equipo, quién le vale más, a quién vale más la pena comprar. Cuando uno suma el número de pases correctos, el número de pases no equivocados que hace el individuo, el número de recuperaciones por partido, cuando uno ve ya las estadísticas, entonces ahora sí puede cuantificar, un momentico, este jugador es muy espectacular, pero la verdad es que el otro jugador al final al equipo le rinde más, hace 5 pases gol por partido y cosas por el estilo. Entonces, aficionados a las estadísticas, ellos empezaron a encontrar un comportamiento curioso, y es que en las cárceles estadounidenses ocurrió un síndrome llamativo. Muchos presos se quejaban de calambres y dolores musculares en horas de la final de la tarde, los llevaban a la enfermería, los trataban y los volvían a mandar ya a la celda en horas en mitad de la noche, y a veces algunos de ellos volvían ya de urgencias a la enfermería y a veces hasta morían en horas de la mañana o en horas del día más avanzado. Lo que ocurría cuando empezaron a estudiar el fenómeno es que coincidía con que eran presos que habían hecho mucho ejercicio. Ustedes saben que en la cárcel, bueno, no sé si les tocó, cuando yo era peladito, uno sabe que a veces desaparecía un vecino cuando uno estaba ya más medio adolescente, desaparecía y volvía 3 o 4 años después hecho una viga, y uno no sabía. Esa era la época del boom del inicio del narcotráfico, somos de otra generación. Y uno sabía que era que de pronto se había metido a tratar de pasar unos kilos de coca, lo habían pillado y había estado en la cárcel y llegaba a viga, porque como en la cárcel no hay nada más que hacer y es la ley de la jungla, uno se tiene que hacer más fuerte para defenderse. Entonces llegaban hechos unos macancanes y uno sabía, lo pillaron. Básicamente eso. Entonces a lo que quería llegar era que en las cárceles los presos se ponían a hacer competencias de pesas y superaban el umbral de condición física para la que estaban preparados. Entonces terminaban acumulando demasiado ácido láctico, podían entrar en una acidosis metabólica y terminaban entrando en coma un poco más adelante. Pequeños niveles de ácido láctico también estimulan la producción de energía, pero si uno pasa de un umbral, claro, uno no quiere eso. Por eso uno nunca empieza un programa deportivo, un programa de entrenamiento, no lo empieza de la noche a la mañana con actividades físicas muy altas, sino que lo va haciendo gradualmente más alto. Y en el transcurso de semanas, luego del acondicionamiento, uno va quedando en condición de estar haciendo una actividad ya de alta intensidad. Esto en cuanto a comentarios sobre la glucólisis. Entremos entonces a ver más detalladamente qué ocurre de la glucosa hasta el piruvato. Uno podría separar la glucólisis, además es más fácil de aprenderla, la podría separar en 3 fases. Una fase que podría llamar una fase de preparación, y a lo largo de toda esta fase todavía estamos hablando de molécula de 6 carbonos, es decir, esta fase diría que realmente hasta aquí, disculpen la llavecita, la voy a llevar más bien hasta termina fructoso 1,6-bifosfato. Hasta ahí es una molécula de 6 carbonos y estamos en la fase de preparación. Luego entraría una fase de oxidación que toma las 2 moléculas de 3 carbonos resultantes de la división de esta molécula de 6 y se sigue por una vía, pero hay una oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, con lo que empieza a quedar la molécula desde el bifosfoglicerato. La glucólisis está lista para sacarle jugo a la glucosa inicial, porque a partir de aquí cosecha los 2 ATPs que le van a dar ahora sí una cantidad de energía relativamente, es pequeña, pero es significativo. Entonces, las 3 fases serían de preparación, de oxidación y de cosecha. Cuando ya la inversión, noten que en la fase de preparación se invirtieron 2 carbonos. ¿Sí? Ya uno quisiera, aunque el rendimiento en eficiencia de la glucólisis se considera bajo comparado con la fosforilación oxidativa, en realidad ya uno quisiera tener este tipo de negocios donde uno invierta una cantidad y recupere el doble. Ya vamos a desglosar un poquito eso. Bueno, entonces en la fase de cosecha, recuerden, por cada glucosa se invirtieron 1 y 2 ATPs para cargar la molécula de energía. Cuando las moléculas están cargadas energéticamente son más fáciles de cortar,
¿sí? Entonces, en este caso se cargaron de energía, se le pegó un fosfato para hacer glucosa 6-fosfato, luego se isomeriza a fructosa, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, y una vez que está como fructosa, se vuelve a pegar un ATP para pegar fructoso 1,6-bifosfato. Les decía, las moléculas con grupos fosfato usualmente tienen una carga energética más alta. Que tenga una carga energética más alta significa que son más fáciles de desestabilizar químicamente, ¿sí? Cuando una molécula está más fácil de desestabilizar químicamente, está lista para seguir otro camino en una vía metabólica. Entonces, aquí que la fructosa 1,6-bifosfato se ha cargado de de fosfato, ya está lista y la célula fácilmente con una enzima que se llama aldolasa la corta en dos moléculas de 3 carbonos, una se llama gliceraldehído 3-fosfato y el otro dihidroxiacetona fosfato. Es decir, cada molécula de 6 carbonos se partió en 2 moléculas de 3 carbonos, cada una de las cuales tiene un fosfato, ¿sí? Vuelvo a hablar de esta fase. En el primer paso de glucólisis se le pega un fosfato a la glucosa para quedar en glucosa 6-fosfato por una enzima que tiene 2 nombres, o hexoquinasa o glucoquinasa. Luego esa glucosa 6-fosfato por otra enzima se isomeriza, se llama fosfohexosa isomerasa o fosfoglucosa isomerasa, que convierte a fructosa 6-fosfato. Luego viene esta enzima, que es la enzima más regulada de la glucólisis. La fosfofructoquinasa es la enzima, digamos, clave donde ocurre la regulación de la glucólisis. Ustedes se preguntarán, bueno, usualmente las vías metabólicas se regulan en la primera reacción química, ¿sí? ¿Por qué? Pues ¿para qué tiene sentido tener una parte donde ya uno tiene una molécula intermediaria si podríamos cortarla aquí? La hexoquinasa o glucoquinasa también es regulable, pero en menos intensidad que la fosfofructoquinasa. La razón para eso es que la glucosa 6-fosfato, lo voy a decir de otra manera, es que la célula necesita glucosa 6-fosfato para construir otras cosas. Entonces, por eso, desde el punto de vista de la lógica molecular, la célula no regula a este nivel, sino que regula a nivel de esta reacción química, ¿sí? Porque la glucosa 6-fosfato, una vez que se construye, si no se va a hacer glucólisis hasta llevar a piruvato, la glucosa 6-fosfato se usa para construir glucógeno, es decir, para hacer cadenas de glucosa pegadas una tras otra. ¿Para qué es glucógeno? Para almacenarlo en la célula muscular sobre todo, y almacenarlo es una fuente de reserva energética para, pues, cuando haya actividad física de algún tipo, ¿sí? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre con la glucosa, ¿por qué no almacenamos glucosa en la célula? ¿Quién se le puede ocurrir una razón por la que uno no acumule glucosa en el citoplasma? Pues ¿para qué nos ponemos a pegarle fosfato? Porque la glucosa sola se sale a través de la célula. Son 2 razones. Una de ellas es que la glucosa sola puede difundir otra vez por la membrana y salirse a la célula. Entonces, la primera función es que se le pega un fosfato para hacer 2 cosas. Se le pega un grillete, ya no puede volver a salir de la célula, del citoplasma, y segundo, se carga de energía para lo siguiente que se va a hacer con ella. La otra razón por la que la glucosa no se debería tener, no se acumula en el citoplasma de forma libre, es que la glucosa tiene actividad osmótica. Ustedes podrían, no sé si ustedes, la envoltura de las salchichas usualmente es una membrana semipermeable, y una cosa similar a la envoltura de las salchichas se usa en laboratorio como membranas de diálisis. Membranas de diálisis son membranas que dejan pasar unas moléculas muy pequeñas, pero no dejan pasar moléculas grandes. Entonces imagínense que uno coja la envoltura de la salchicha enterita, le hace un nudo en una punta, echa una solución de glucosa concentrada, 20%, cierra el otro lado y la pone en agua. Lo que va a ocurrir, supongamos que uno le eche un colorante a esa glucosa, que de color rojo, digamos, una anilina. Lo que va a ocurrir es que uno va a notar cómo la glucosa, junto con la anilina como colorante,
empieza a salir de esa membrana porque es suficientemente pequeña para atravesar sus poros y trata de equilibrar presiones osmóticas, perdón, lo voy a decir de otra manera. Trata de equilibrar concentración de glucosa al interior y al exterior, ¿sí? Entonces, la glucosa tiene una gran actividad osmótica. Entonces, si la célula se llenara de glucosa, lo más probable es que para equilibrar las concentraciones, la célula empezara a acumular agua, ¿sí? Al acumular agua, lo que va a hacer es que al final se puede reventar porque no alcanza a acumular suficiente agua para equilibrar las concentraciones afuera y adentro. Entonces, es importante que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato porque al quedar cargada se construye glucógeno, es decir, glucosa más glucosa más glucosa más glucosa en una cadena de miles o cientos de glucosas que sirve para ahora sí almacenar la célula. ¿Por qué? Porque el glucógeno no tiene la actividad osmótica de la glucosa libre. Entonces uno puede almacenar azúcar sin perjudicar a la célula desde el punto de vista osmótico. ¿Sí? Bueno, esto era para comentar allí. Creo que lo tendría para decirlo más detalladamente, pero creo que me voy a quedar ya con esta. La otra situación es que una vez que tiene, bueno, se le pegan dos fosfatos, se cargó de energía, la molécula se cortó en dos moléculas de 3 carbonos, pero esta dihidroxiacetonal fosfato se interconvierte fácilmente en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, de cada glucosa al final producimos 2 gliceraldehídos 3-fosfato, ¿sí? Y por cada uno se recuperan 2 ATP. Entonces la glucosa, el rendimiento neto de la glucosa es que se invierten 2 ATPs y se recuperan 4. O sea que el rendimiento neto de la glucólisis es de 2 ATP, ¿sí? Lo que les decía, ya quisiera uno un negocio donde uno meta $1.000.000 de pesos y se gane 2. Bueno, habrá algunos, pero no es lo común. Ustedes saben que nuestra cultura no tiene que capitalizar porque si no los salarios fijos cada vez son menores, ¿no? Si ustedes se ganan $1.200.000, es decir, 2 salarios mínimos, el próximo año les van a subir algo tan descarado y grosero como esos 26.000 pesos de este semestre, mientras que el costo de la vida va a subir por mes 100, 200.000 pesos. O sea que ese aumento de 26.000 pesos es una miseria comparada con cómo está aumentando todo el costo de la vida, lo que significa que cada vez más el salario de ustedes es menor año tras año. Aunque aumenta una pizca, en realidad es menor con respecto al poder adquisitivo que tiene. En fin, me estoy yendo por otro lado, pero es una cosa real. Si uno no busca mecanismos para capitalizar, simplemente su salario se le va a estar acabando mes a mes y va a estar cada vez más endeudado para poder funcionar. Entonces ya quisiera uno tener negocios de este estilo donde recupere el doble de la inversión. Lo digo también de esa manera de mnemotecnia, ¿no? Ustedes recordarán más fácil, el profe dijo que eso les da un rendimiento del doble. Entonces, al final uno recupera 4 ATPs, pero el rendimiento neto menos los 2 ATPs es de 2 ATPs en la glucólisis. Una vez que se tienen gliceraldehído 3-fosfato, perdón, voy a desde aquí, desde el gliceraldehído 3-fosfato, el primer paso ya en la fase de cosecha es que el Na+, que es una molécula de la que voy a hablar un poco después, se convierte en NADH. Este NADH, noten que además se produce H+, es decir, la glucólisis muy activa también puede ir acidificando el medio intracelular. ¿Eso es claro? Es decir, si libera un protón, ¿qué es un ácido? Es una sustancia que libera protones. ¿Qué es un ambiente ácido? Es un ambiente rico en protones. Entonces, si hacemos glucólisis muy activa, también estamos aumentando la síntesis de protones, la liberación de protones, y si no hiciéramos nada más, la célula gradualmente se estaría haciendo más y más ácida. Bueno, entonces el gliceraldehído 3-fosfato se convirtió en 1,3-bifosfoglicerato. Esa molécula, al cortarla, se convierte en 3-fosfoglicerato, liberando un fosfato que se convierte en ATP. Recuperamos el primer ATP. Luego hay otra isomerización, es decir, el 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato, es decir, la enzima lo que hace es pasar el fosfato del 3, de la posición 3 a la posición 2,
Y una vez ha ocurrido esto, ya una enzima la convierte en fosfenol piruvato. Fosfenol piruvato es una molécula interesante porque le sirve de sustrato a diferentes cosas en la célula. Es decir, si uno no terminara el piruvato, el fosfenol piruvato va a servir para otras cosas, ¿sí? Va a servir para gluconeogénesis. Bueno, esto lo vemos a medida que vamos entrando más y más en metabolismo, vamos a ver qué ventaja hay con este tipo de cosas. Lo importante es que al final se convierte en piruvato y es el piruvato el que va a entrar a otra cosa. Pero noten aquí, primero se construyó NADH y se acidificó ligeramente el medio. Bueno, estas son las reacciones con más, pues con un nivel de detalle ligeramente mayor, comentando algunas cosas. Esto es importante, una parte de la energía que produce la glucólisis, aunque los libros usualmente no tratan mucho de esto, es que el NADH es importante porque está reducido. Recuerden que algo que tenga hidrógenos es forma reducida. Entonces el NAD+, la forma oxidada, NADH la forma reducida. Este NADH en forma reducida, a esa molécula más adelante, cuando ya entra la mitocondria y se va a trabajar sobre ella en la mitocondria, se le quita un electrón y un protón, es decir, se le quita un H+, y un electrón, y esa quitada del electrón y protón va a empujar la síntesis de 2.5 ATPs. O sea que esto no deja de ser también invertir un poquito. Vamos a acumular NADH que más adelante le vamos a sacar como un producto secundario de la glucólisis, pero que también va a producir energía un poquito más adelante. Bueno, esto también, estas oxidaciones de gliceraldehído trifosfato, glifosfosfoglicerato, libera alrededor de 100 kilocalorías, lo cual es interesante porque estas pequeñas acumulaciones de energía contribuyen a generar, por ejemplo, cosas como el calor corporal, ¿sí? Entonces contribuyen a mantenernos, a regular la temperatura, y a nosotros no nos importa si afuera está a 18 grados, aunque tengamos frío y la piel está fría, nuestro interior está usualmente a los 36.8, 37 grados centígrados. ¿Qué más decía aquí? Bueno, listo. Aquí decía que el resto de la energía se va en calor, para llamar la atención sobre ese tipo de cosas que nos sirve para conservar temperatura. Ya esto lo había dicho, todo esto estaba mencionado, simplemente se recuperan 2 ATP por cada gliceraldehído 3-fosfato que se convirtió en esto, así que como se invirtieron 2 ATP más arriba y se recuperan 2 por cada molécula de 3 carbonos, se están recuperando 4 ATPs hasta la producción de piruvato al final. Así que el balance neto de la glucólisis sería: entró una molécula de 6 carbonos, glucosa, salieron 2 moléculas de 3 carbonos, piruvato. Entraron 2 ADP, rendimiento neto, o sea que ya hemos restado los ATPs de aquí. Entraron 2 ADPs que se convirtieron en 2 ATP, o sea, entraron 2 ADPs más los 2 fosfatos inorgánicos se convirtieron en ATP. Entraron 2 NAD más por cada molécula de glucosa, esta de aquí, entraron 2 y se produjeron 2 NADH y los protones libres, lo que contribuye a acidificar. La energía total que se le puede obtener a la glucosa oxidándola completamente es alrededor de 688 kilocalorías por cada mol de glucosa. ¿Qué significa esto? Que considerando que hemos construido 2 moléculas de ATP, cada una de las cuales puede almacenar 7.3 kilocalorías por mol en el primer enlace de fosfato, diría que acabamos de recuperar 14.6 kilocalorías por mol de las 688 posibles. O sea que la glucólisis no es una vía metabólica de un rendimiento energético muy alto, el rendimiento es alrededor del 2%. O sea que en esta vía la célula no le está obteniendo toda la energía a la glucosa. Esto es importante porque se pregunta uno, bueno, entonces ¿por qué caramba existe la glucólisis? Deberíamos haberla perdido, haber desaparecido la glucólisis evolutivamente para haber construido otra vía metabólica que fuera más energética. Hay varias cosas. Primero, aunque la glucólisis no produce cantidades grandes de ATP, produce cantidades de ATP a una velocidad alta, y eso sí es importante cuando necesitamos una actividad física importante.
Recuerden que les decía la vez pasada que si nos miramos como organismos biológicos, no como individuos, como le decía Platón, un sum político o un ser social, sino que nos miramos como un animal más, toda nuestra vida, nuestra historia evolutiva anterior, nosotros éramos predadores o éramos presas. Es decir, teníamos una actividad física, o huíamos o salíamos a cazar. Entonces, eso significa que nuestro cuerpo está hecho para que nosotros tengamos actividad física frecuente, ¿sí? La otra situación es que si estamos huyendo o si estamos cazando, usualmente esas dos actividades implican, bueno, si estamos huyendo sobre todo, implican explosividad desde el punto de vista de la actividad física. Explosividad implica que tendríamos que tener una glucólisis para que nos provea ATP de manera inmediata, ¿sí? Lo que les pasa a ustedes si van caminando y lo que le pasa a uno como estudiante de Univalle cuando hay tropel, que a veces le toca salir disparado porque no sé si alguna vez les ha tocado que el ejército se meta, pero en alguna ocasión nos tocó ver que el ejército entraba pues con todo y arrasando con lo que hubiera, y pues en ese momento no se puede detener a dialogar, a argumentar, nada por el estilo, sino desaparezca de ahí lo más rápido que pueda. La otra situación es que la glucólisis hace esto, prepara transportadores electrónicos reducidos que van a servir más adelante. Además, la glucólisis prepara a esta glucosa en esta molécula que va a entrar a una vía metabólica adicional que va a hacer entonces que nos preparemos para recuperar energía de verdad para Dios, para recuperar ATP en forma significativa, ¿sí? Entonces la glucólisis no ha desaparecido como vía metabólica porque tiene su importancia, porque produce ATP a velocidad grande, porque recupera moléculas que van a ser importantes un paso más adelante, y porque además, les decía la vez pasada, la glucosa, la energía que se le saca a la glucosa quemándola, metiéndole candela, y que se va a liberar en forma de humo, calor, sonido, esa energía al final se la sacamos toda, pero en una serie de reacciones más controladas, más reguladas, y le sacamos entonces, si quemamos una libra de azúcar, lo que vamos a obtener es energía, pero energía que se va a desperdiciar, calor, fuego y sonido y ruido. Nosotros somos capaces de sacar la energía de manera gradual y de manera regulable para que así podamos almacenar energía como si fuéramos una batería, o utilizar energía de manera brusca e inmediata como si fuéramos, para una actividad física violenta. Entonces, por eso es importante que hagamos vías metabólicas que, aunque no tienen un rendimiento alto, sí están preparando moléculas para sacarle el jugo, están generando moléculas que van a producir más adelante energía, y de paso le sacamos un poquito de energía. ¿No han hecho negocio redondo? Invertimos $1.000.000 de pesos, le sacamos 2 millones, pero además nos quedaron unos productos remanentes que también podemos salir a vender y nos van a dar plata, y otras cosas que nos van a servir para producir otro poquito de plata por otro lado, ¿sí? En últimas, desde el punto de vista, digamos, pragmático, si fuera una inversión en dinero, la glucólisis es muy conveniente, nos interesa porque nos prepara para ganar un poquito más. Bueno, estas son animaciones de glucólisis que pongo la diapositiva más clara que les sirva de estudio a ustedes que para hablar de ellas, sobre todo ya que hablamos, digamos, más o menos detalladamente de ellas. Estos son los sitios de actividad. Recuerden esta enzima fosfofructoquinasa, la voy a volver a poner aquí en la vía completa. Fosfofructoquinasa es el tercer paso, 1, 2, 3, es la enzima que cataliza el tercer paso de glucólisis, donde se invierte el segundo ATP. Recuerden que las quinasas o sinasas, como dicen algunos libros, son enzimas que se llaman fosfotransferasas, es decir, son enzimas que transfieren un grupo fosfato de un lado a otro. ¿Por qué lo digo? Porque las sinasas o quinasas son enzimas que sirven para activar moléculas. Cuando uno le pega un fosfato a algo, usualmente lo está cargando de energía, y lo común es que la está activando. Entonces, esta es la enzima más regulada en la glucólisis, fosfofructoquinasa, en el paso donde se invierte el segundo ATP de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato.
y dentro de las moléculas que la regulan están fructosa 2,6-bifosfato, ya les hablo después de esta, pero se activa por AMP. ¿Qué significa que se active por AMP? Si hay grandes cantidades de AMP en la célula, recuerden, cuando estamos hablando de activada por esto o inactivada por lo otro, es que se activa con un umbral de concentración de ATP, o de AMP, perdón. Es decir, significa que cuando el AMP ha alcanzado una concentración intracelular específica, la enzima empieza a actuar otra vez. ¿Qué significa que tengamos una concentración alta de AMP? Es simple lógica, así que claro, significa que estamos bajos de energía. O sea, si nuestra célula está llena de AMP, es que no tenemos ese AMP, debería ser ATP, significa que le hemos cortado los fosfatos, entonces estamos bajos de energía y la maquinaria molecular dice, bueno, hay que volver a aprender las máquinas y volver a hacer glucólisis. Primera situación. La otra cosa es que se inhibe por ATP. Claro, también tiene lógica, significa que tenemos una cantidad de ATP alta, hay suficiente energía para la maquinaria y la glucosa sobrante almacenémosla en la forma de glucógeno. ¿Sí? Guardemos reservas porque hay energía suficiente, no necesitamos estar sacando en este momento. Y lo otro es que se inhibe por citrato porque el citrato es una molécula del ciclo que sigue cuando ya se tiene piruvato, se convierte en acetílico enzima A, entra al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también se conoce como ciclo del ácido cítrico. Significa que si hay altas cantidades de citrato, es que se está haciendo un activo ciclo de Krebs porque ya hubo mucha glucólisis. Entonces es otra manera de decir, sí, apaguen las máquinas un rato, o al menos pónganlas en una actividad muy baja, que hay acumulado citrato y necesitamos salir de eso de las bodegas, necesitamos utilizar. Entonces la principal enzima es fosfofructoquinasa. Estas son, este era un video que si ustedes pulsan en la presentación seguramente los va a llevar a un video que presenta glucólisis. Así que nosotros a los alimentos que tienen grandes cantidades de carbohidrato les podemos sacar jugo de manera inmediata en forma de glucólisis. Pero no pierdan de vista, si estamos energéticamente cargados, o sea, si tenemos suficiente ATP, va a disminuir la glucólisis y una de las cosas que puede ocurrir es que acumulemos esto en forma de grasas, no únicamente en forma de glucógeno. Si hemos saturado las reservas de glucógeno, que es más o menos lo que ocurre en nuestra cultura, nosotros comemos la empanadita, la papita, panes, las panaderías que son supremamente exitosas porque por todo lado compro uno pan, entre otras cosas. Supe que el 60% de las panaderías en Cali tienen que pagar vacuna. La cosa es que la delincuencia común está poco a poco invadiendo los barrios, invadiendo y empezando a hacer este tipo de cobros. Pues parece terrible. Entonces uno empieza a acumular grasas si uno está consumiendo cantidades grandes de azúcares o de harinas. Empieza uno a ganar la llantica. Al principio pues es una llanta de bicicleta, pero con el paso del tiempo es una llanta de avión. Entonces, ustedes habrán, esto es típico de acumulación de grasas, pero en general el azúcar que usamos es sacarosa. Bueno, aquí dice sucrosa, es el nombre inglés. Sacarosa, que es una glucosa y una fructosa. Entonces nosotros cortamos este enlace y estamos liberando glucosa que se usa en glucólisis, y la fructosa pues entrará en un estado, en un paso intermedio de la glucólisis y seguirá convirtiéndose en energía. Los pasos claves de glucólisis serían entonces la glucosa 6-fosfato parcialmente, estos son los tipos de ramificación de glucólisis. De glucosa a glucosa 6-fosfato no hay regulación o no hay regulación significativa porque se necesita glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Lo normal es que esta glucosa 6-fosfato se vaya a glucógeno y se almacene en la célula. El destino normal es que la glucólisis continúe y se construya piruvato. Pero un destino adicional de la glucosa 6-fosfato es construir bases nitrogenadas. Esto lo vemos más adelante en lo que se llama la vía de las pentosas fosfato. Ribosa es un azúcar de 5 carbonos, por eso se llama una pentosa,
Entonces, cuando necesitamos construir RNA, DNA, ATP, AMP, nos vamos por la vía de las pentosfosfato y construimos bases nitrogenadas con azúcares. ¿Sí? Construimos nucleótidos. El piruvato también es una molécula clave. Yo diría, casi que pregunta de examen, el piruvato es una molécula central del metabolismo, porque casi todas las moléculas terminan convergiendo en piruvato y luego siguen su camino en otras vías. Entonces, el piruvato sería una molécula central del metabolismo. Los destinos del piruvato pueden ser glucosa 6-fosfato los destinos del piruvato serían el destino más común, acetilcoenzima A para llegar hasta CO2 y producir grandes cantidades de azúcar, pero el piruvato también se puede ir de acetilcoenzima A construir ácidos grasos y almacenar grasita, o se puede convertir en 3-hidroximetilglutarico-A, que sirve para construir colesterol y cuerpos cetónicos. Esto es importante porque los cuerpos cetónicos, cuando el cerebro está en condiciones de ayuno muy prolongado, el cerebro es glucolítico esencialmente, con excepciones. Entonces, si está en ayuno, va a tomar cuerpos cetónicos y va a salvar la situación a partir de estas moléculas. Claro, cuando uno está bajo de azúcar, uno tiende a... Hay una baja de actividad, el cerebro baja un poco y es lo que ocurre en una persona hipoglicémica, que tiene mareo, tiene tensión arterial baja, tiene otro cuadro que en última lo podríamos interpretar por ahora, mientras vemos más detalladamente, se podría interpretar como un cuadro de debilidad en general. La otra cosa es que el piruvato puede irse al lactato y se recupera, ¿no? Del lactato al piruvato también se puede recuperar, lo que hace que el músculo, por ejemplo, puede llegar a estar adolorido después de una sesión de gimnasio. Cuando ustedes van al gimnasio por primera vez, al día siguiente no pueden ni caminar, precisamente por ese tipo de cosas. También el piruvato puede usarse para construir alanina, que es un aminoácido, y que alanina construye otros aminoácidos, con lo que al final el piruvato puede participar en la construcción de proteínas. Y puede irse, oxalacetato, que también es una parte de la glucogénesis. Esto con respecto a glucólisis, pues traté de hablar un poquito más rápido a la carrera casi para que alcanzáramos a ver el tema, pero esto con respecto a glucólisis. Ya el lunes próximo nos veríamos para ver ciclo de Krebs, que es parte del metabolismo oxidativo, luego veríamos fosforilación oxidativa y así vamos cubriendo los temas de metabolismo del curso. ¿Sí? Disculpen el carrerón para hablarles, pero quería pues que alcanzáramos a compensar la clase de los tiempos. ¿Alguien tenía una pregunta o algo por comentar? No, era el programa.